es real. Con Gonzalo Oliveros. Ahí está, Shiny Man se llama la canción, es lo más reciente de Evaristo, el alter ego de Juan Pablo Corcuera. Lo tenemos esta mañana aquí en Real. Bienvenidos, ya saben en qué estación de radio están, en radio-real.com. Me da mucho gusto el estar con ustedes en esta mañana de el 12 de mayo del 2025. Los que están escuchando en radio-real.com, gracias a los que están en Claro Música, a los que están, bueno, en todos lados. Muchas gracias por estar esta mañana aquí. Vamos a comenzar con noticias trágicas y que tienen que ver con el narcotráfico. Esta mujer que están viendo en Instagram, en Facebook y en Twitter, Yesenia Lara, candidata a la presidencia de Tixtepec, allá en Veracruz, fue asesinada el día de ayer. Fue asesinada a la mitad de toda la procesión que llevaban dentro de su campaña. Ahí está la presidenta saludando a la gente. En plena calle, rodeada de decenas de personas. Y así, en plena campaña, así, entre decenas, cientos de personas, el asesinato. Entre decenas de personas, el asesinato. Por ahí, señores. Por ahí, señores, por ahí. Por ahí se acaba de vivir un atentado en contra de la licenciada Yesenia Lara Gutiérrez. Sujetos desconocidos llegaron por la espalda.
la asesinaron a la mitad de un evento político. No se ve. Ella enseña. Así como lo escuchan, así la asesinaron a la candidata de Morena. Miren, yo lo único que les puedo decir al respecto y ante el horror de ver este tipo de cosas, ya el gobierno de México, ya la presidenta Sheinbaum dice que ya en estos momentos ya están en la investigación. En este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones. No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y en caso de que sea necesario con la Fiscalía del estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiere. No se puede saber el móvil, lo que sí se sabe es que el narcotráfico está azotando como muy pocas veces la elección allá en Veracruz. Bueno, el narcotráfico está azotando al país de formas muy curiosas, de formas que cada vez sí normalizamos. Esto va para ti, pinche mierda de Mario González. Esa mujer que mataste era una mujer inocente, trabajadora y sin vínculos con nosotros. Deja ya de meterte con la gente inocente. Deja de ser tan miserable y seguir metiéndote con la gente que nada que ver. Directamente te lo decimos a ti, pinche joto de Mario González y tu bola de lacras. Deja de meterte con las personas trabajadoras de Villa Hidalgo y Teocaltiche. Dennos la cara y arreglen las cosas con los que de verdad es el problema. Tengan huevos y háganle verdad a su verdadera pelea. Déjense de puterías y dejen en paz a gente inocente. Pagarán todos los abusos y asesinatos de gente inocente que han hecho. Ustedes sabrán cuándo esa deuda queda saldada. Atentamente, Cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos por ti, pinche Mario González de mierda. Ahí tienen ustedes un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación después del asesinato de esta enfermera en el Hospital Central del Teocaltiche, ex candidata de Movimiento Ciudadano, que el Cártel Jalisco dice no tiene nada que ver con nosotros. El hecho es que el narcotráfico está en todo, absolutamente en todo. Está en los narcocorridos, está en los eventos públicos, está en la extorsión, está en la colusión con el crimen organizado y otro tipo de organizaciones, está por supuesto en las campañas políticas, está en la campaña de la elección judicial, aunque no nos guste decirlo. Vamos, las sospechas están hasta con los gobernadores. El sábado en la noche se supo que Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, se quedó sin visa. ¿Qué les parece si lo leemos como les encanta que lo leamos los políticos? En estos días he sido testigo una vez más de lo verdaderamente significa el amor, la interés y la lealtad. Mi esposo Carlos ha enfrentado una situación y como toda en vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar. Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad. Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. Mi respaldo hacia él no solo es personal, es moral y es político, porque sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca. Les informo a todos los ciudadanos de Baja California que esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, gobernar mi estado es un orgullo y lo seguiré haciendo con el corazón por delante. Con mi conciencia tranquila, mi gobierno seguirá trabajando incansablemente para atender los retos que enfrentamos en beneficio de las y los baja californianos. Marina del Pilar, Ávila Olmeda,
gobernadora constitucional de Baja California. ¿A qué se refiere? Es su esposo Carlos Torres, que se volvió muy famoso cuando corrieron a este hombre allá en Mexicali. Antes de ella había dicho que en días recientes fue notificado por autoridades consulares en Estados Unidos sobre la revocación de su visa de no inmigrante. Y que luego al final decía que también le pasaba a su esposa. Ambos, Carlos Torres y Marina del Pilar, no viven en Tijuana, viven en San Diego. Entonces cuando intentaron pasar a San Diego durante los últimos días, les dijeron, no. Morena, por supuesto, dijo, ahorita hay que defenderlos. Así, Morena en Baja California dice que la gobernadora fue elegida por el pueblo de Baja California en una votación histórica y representa el mandato de miles de voces que confiaron en un gobierno cercano, honesto y con profundo sentido social. Frente a la noticia de la cancelación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, en Morena, Baja California, expresamos nuestro respaldo firme y solidario a su persona y a su trabajo. Se trata de un procedimiento meramente administrativo que forma parte de procesos internos del gobierno del país vecino, cuyas razones no siempre se hacen del conocimiento público y que no deben ser usados para manchar trayectorias construidas con esfuerzo y legitimidad popular. Si se lo hubieran hecho a quien ustedes quieran, así se lo hubieran hecho a algún gobernador panista, así a Maru o a Curi, uy, ¿cómo estarían, no? Claro que también, después de esto, también hablaron los diputados de Morena. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados expresa su respaldo institucional a la gobernadora de Baja California ante las especulaciones infundadas y los intentos de desprestigio por parte de sectores de la oposición, particularmente del PAN, quienes han buscado aprovechar un asunto administrativo para generar narrativas falsas y desestabilizadoras. Ahora todo es una cuestión administrativa. No son investigaciones del gobierno de Estados Unidos por colusión o por vínculos con el crimen organizado o cualquier otro tipo de falta. Solo es un error administrativo, dicen ellos. ¿Cómo dice el Senado? Dicen los senadores de Morena, condenan enérgicamente las especulaciones malintencionadas y la campaña de desprestigio operada por conservadores para dañar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su familia, quienes cuentan con todo nuestro respaldo. Exhortamos a esa pequeña parte de la oposición que buscará figurar a toda costa, dejar al lado la calumnia, la mentira y la mezquindad. Ya es evidente que solo esperan con ello atraer la atención de la opinión pública, dado que carecen de una agenda política propositiva. Así que todos con Marina del Pilar. Bueno, menos el PAN, como estaban diciendo, allá el PAN en Baja California ya pidió a Marina del Pilar informar a la ciudadanía la razón de la revocación de su visa y la de su esposo. Es gravísimo, dice el PAN, que la gobernadora de un estado fronterizo tenga restricciones de ingreso a los Estados Unidos. ¿Qué dice Palacio Nacional? Muy temprana hora, después de hablar de las enfermeras en su día, por supuesto que habló la presidenta Sheinbaum. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación? Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados. ¿Existirían otros casos además de la gobernadora de Baja California? No hemos sido notificados en ningún caso y es importante pues que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido. Entonces vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados. Y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar al gobierno de México. Entonces vamos a esperar. ¿Cómo se lee esta acción, presidenta? Pues vamos a esperar, porque no sabemos cuál es la causa. Ok, presidenta, gracias. Vamos a suponer por un momento que la causa sea sospecha de vínculos con el crimen organizado. ¿Qué va a hacer la presidenta Sheinbaum?
¿Va a condenar o va a respaldar? ¿Se va a hacer un lado o le va a pedir a Marina del Pilar que vaya y testifique? Y su esposo, Carlos Torres. ¿Qué va a hacer? Que nos diga qué va a hacer, porque siempre resbalarse, no lo harían con un gobernador de oposición. No dejarían bajo ninguna circunstancia, recuerden ustedes, nada más cuando detuvieron a Genaro García Luna, ahí fue culpable aún antes del juicio. Así también. Claro, se necesita hacer todas las investigaciones necesarias para saber por qué Marina del Pilar y su esposo se les retiraron las visas, así como en su momento al alcalde de Matamoros, Sergio Iván III. ¿Cuántos más? No solo eso. A ver, ¿cuántos se van a atrever a pasar a los Estados Unidos a que los detengan o a que les digan tienes revocada su visa? ¿A quiénes? ¿Qué gobernadores ya no van a pasar? Así vamos viendo. Fronterizos, vamos a pensar en los gobernadores fronterizos. ¿Pasará Alfonso Durazo a hacerse de nueva cuenta un chequeo en la Clínica Mayo o ya no lo hará? ¿Pasará Maru, la de Chihuahua, o ya no lo hará? ¿Samuel García llevará otra vez a su hija, a sus hijos a Disneylandia o ya no lo hará? ¿Américo Villarreal se aparecerá en McAllen algún concierto o ya no lo hará? Y ya que estamos hablando de gobernadores, ya que estamos hablando de Tamaulipas, ¿habrá secretarios de Estado que irán a hacer cosas en los Estados Unidos o ya no pasarán? ¿Qué sucederá cuando hay una binacional educativa? ¿Irá Mario Delgado? ¿Adán Augusto López podrá ir a gusto al Paso, Texas, después de ir a un evento de campaña de Andrea Chávez allá en Ciudad Juárez? ¿Ricardo Monreal y su hermano David podrán ir a tomar el té en Chicago? Solo algunas preguntas. ¿Cuántos gobernadores de México? Pablo Lemus podrá ir a la casa de Jalisco allá en Los Ángeles o en Chicago sin problema. ¿Cuántos gobernadores podrán pasar? El señor Ramírez Bedoya de Michoacán podrá ir efectivamente a ver a los michoacanos que se encuentran en la pizca. Y solo estoy nombrando algunos en donde el narcotráfico está a todo. ¿Cuántos se atreverán? ¿Y cuántos pasarán por el oso que pasó el fin de semana Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Solo para que vayamos haciendo la cuenta. El gobierno de los Estados Unidos, sin decirlo, pero a partir de todas las filtraciones, que ya es una forma distinta de advertir, ya les había alertado. Aguas, porque hay un montón de políticos, presidentes municipales, diputados, senadores, etcétera, etcétera, y exfuncionarios, tanto de la administración de López Obrador como de Peña, como de Calderón, como de Fox, que están siendo investigados por sus nexos con el crimen organizado. Ahí existen. Entonces, si existen, ¿cuántos más? Solo para que vayamos entendiéndolo. En un contexto en el que el crimen organizado sigue siendo el gran elector. Lo será el 1 de junio, tanto en Durango como en Veracruz, pero también en todo el país en la elección judicial. Y quien no le guste, plata o plomo. Como sucedió en Santiago de Niltepec, en donde asesinaron al regidor David Castillejos Cruz el fin de semana. Uno más. ¿Cuántos políticos asesinados por el narcotráfico van al momento? ¿Cuántos civiles han sido asesinados o desaparecidos en México por el crimen organizado? El 10 de mayo, mucho festejo por parte del gobierno federal y los gobiernos locales. Lo que no dijeron nada fue de las distintas marchas que hubo en el país de madres buscadoras en protesta porque no saben dónde están sus familiares. Bienvenidas madres, bienvenidas siempre a esta Ciudad de México, al Ángela, Ahí tienen ustedes, eso solo fue en Ciudad de México, en donde por supuesto que cada día hay mayores movimientos de mujeres que se han
venido a hospedar en esta ciudad para insistir y presionar al gobierno central que les ayuden a arreglar el problema de los desaparecidos, porque si se van a otros lados, pues no hay demasiado. Así como en Sinaloa, por ejemplo. Ahí está. Claro que hay pleitos entre madres buscadoras. El más conocido, el de Indira Guerrero contra Cecilia Flores allá en Jalisco. Pero eso no quita la fuerza, la potencia de este tipo de protestas. Y ya no hablemos de la manera en la cual, por un lado, están las protestas de las madres buscadoras y la realidad que están viviendo todavía el día de hoy en Sinaloa. Ya vamos para 8 meses desde el secuestro, negociación, captura, ustedes díganle como quieran, de Ismael El Mayo Zambada, en esa reunión, supuesta reunión entre El Mayo, el señor Nemesio Cuen y el señor Rocha Moya. La violencia continúa el fin de semana en Los Mochis, que se suponía que estaba leve, bloqueos de nueva cuenta. Recuerden que Los Mochis está muy lejano de Culiacán o de Mazatlán. Me lo recordaban el fin de semana y aún así se les está acercando la violencia, poquito a poquito. En Badiraguato, que no está tan lejano de la zona de conflicto, desolación absoluta. Las calles como pueblo fantasma, lo que otrora era de los lugares tranquilos, porque obviamente era en donde estaba uno de los centros neurálgicos del narcotráfico en México, a partir de que se encontraba la familia de Joaquín Guzmán Loera, hoy vacío. Totalmente vacío. A propósito, hay reportes de que familia, hijos de Ovidio Guzmán ya están en los Estados Unidos, como parte de la negociación que tienen, que tuvo Ovidio con el gobierno de Estados Unidos, ya se fueron hasta allá. Y mientras tanto, Rocha Moya es abucheado. El gobernador, el doctor Rocha Moya, le otorga ¡Fuera Rocha! ¿Cómo no? ¿Cómo no van a abuchear a Rocha Moya si la situación está tremenda en Sinaloa? Ya que estábamos hablando de Culiacán, esto es ayer en la noche en Chinitos Angostura. Las balaceras que ya se han vuelto cosa cotidiana. Y no debiera de ser. A ver, hemos normalizado tanto esto que por eso las mañaneras se les salen tan bien y hablan de lo mismo de siempre y bajo las palabras de siempre y nos quieren vender a tole con el dedo, cuando todo lo que estamos reportando tendría que ser lo que tendrían que decir en las mañaneras y ser cuestionados de manera insistente. Sé que es muy difícil cuando el 80% de los reporteros que van a la mañanera son comprados por el gobierno. Ya, así. Solo hoy fue uno de los reporteros de Baja California a hablar del tianguis turístico. Le acaban de quitar la visa a su gobernador y lo que pregunta el reportero es del tianguis turístico. Imagínense ustedes qué tan difícil se convierte esto cuando de pronto quien tendría que explicar y rendir cuentas es el poder, y el poder está escudado por estos pseudo reporteros que además ahora se están peleando unos a otros porque sus mecenas se están escindiendo hacia la elección judicial y hacia nuevos partidos políticos de los cuales chupar del erario. Como ya se dieron cuenta que no les va a tocar tanto, o puede ser que no les toque en Morena, están creando nuevos partidos. Está este obeso
que se hace pasar por una modelo en redes sociales que está promoviendo un partido llamado Renacer. No es ningún partido político. Es como si fuera el PPS y el PRAM. Así de cínicos son. Hay gente que claro que se da cuenta. Vamos a Tabasco. En Tabasco hubo un zipizape, un encuentro con estudiantes en Balancán hace un par de días. Secuestros y agresión por parte de la policía en contra de estudiantes. No lo platicamos por estar metidos en el cónclave y en otro tipo de situaciones. Pero entonces se apareció Pepín López Obrador, el hermano del presidente López Obrador. No le fue nada bien. No le escudó su apellido. Yo estoy esperando que nosotros te golpeemos, nosotros no vamos a hacer eso, cabrón. Tú sí lo hiciste con el pueblo, cabrón. Lástima, mi hermano, porque Andrés Manuel es una gran persona. Tú eres un buitre. ¡Hijo de mierda! Es un conveniente. Es un buitre con mierda. Bueno. En camioneta machuchona, con un montón de escoltas. Ahí está el hermano de López Obrador. Totalmente abucheado por pseudo estudiantes o supuestamente estudiantes. ¿Y por qué lo pongo en tela de juicio? Porque recuerden ustedes que en Tabasco en estos momentos hay una confrontación entre el equipo de Javier May, en donde está el hermano de López Obrador, y las huestes políticas de Adán Augusto López, que se están peleando por el poder en Tabasco. Tanto así que May denunció a Adán Augusto de nueva cuenta y el crimen organizado. Los que estuvieron antes de nosotros no cumplieron. Javier May, gobernador de Tabasco. Y esto es lo que no entienden nuestros adversarios. Creen que mediáticamente nos pueden estar golpeando, pero creen que la gente se los va a comprar. La gente no, ya cambió. Ya el pueblo de Tabasco es mucha pieza. La verdad que tenemos un pueblo consciente, participativo, y que la gente sabe decidir, distinguir quiénes dicen la verdad y quiénes quieren manipular al pueblo. Quienes estuvieron antes que nosotros no cumplieron. Y nosotros decimos, serán los hechos los que hablan. Serán las acciones las que demuestren si estamos cumpliendo o no. Y el pueblo será que juzgará si se cumplió o no se cumplió. El presupuesto rinde, alcanza cuando no se permite la corrupción. Y yo les quiero decir a ustedes, con el mismo presupuesto estamos haciendo más que lo que se hacía en el pasado.
O sea, el presupuesto le llega directamente a la gente. ¿Pero qué hicimos? Pues no permitir la corrupción, orientar el presupuesto, poder organizarnos mejor administrativamente. Pues claro que está hablando de Adán Augusto. Traen un pleito enorme. ¿Qué hace Adán Augusto? Pues seguramente atacarlo a través del hermano de López Obrador. Y a la mitad, la desesperación de la gente, de los estudiantes, que sí creo que debe haber auténticos estudiantes a la mitad de toda esta protesta, sumándose a la indignación de que vaya un funcionario público, olvídense del nombre, a tratar de enmendarles la plana y que termina por pasar el abucheo. Fuera Pepín, fuera Pepín. No fue un fin de semana agradable para los familiares de López Obrador. Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena, anunció la incorporación de Luis Ernesto Benítez. Parece algo común y corriente, otro priista. Su renuncia al Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Enrique Benítez expuso sus motivos y decidió sumarse a los trabajos de campaña en este estado. El día de hoy le entregué su afiliación como miembro de nuestro partido. Le doy la bienvenida a nuestro partido y agradezco su intención de ayudar aquí en Durango. Secretario, muchas gracias por esta bienvenida. Mi compromiso, mi convicción, mi ánimo por participar en este gran proyecto y que llegue la transformación a Durango. Voy a poner todo de mi parte, con todo mi entusiasmo y mi energía, para que las y los candidatos de Morena ganen en Durango, para que José Ramón Enríquez Herrera en Durango y todas y todos los compañeros que están participando el próximo 1 de junio salgan adelante y logremos juntos la victoria. Pertenecer a Morena será un gran honor. Duranguenses, amigas, amigos, súmense e incorpórense. Gracias, Andrés. Gracias. Lo único es que este señor que está hablando al lado de Andrés Manuel López Beltrán, Luis E. Benítez, no bajaba de pendeja a la presidenta Sheinbaum. Así como lo estoy diciendo, no son palabras mías, son de Luis E. Benítez. Así como lo están viendo ustedes. Como que Morena no les importa nada más que el ganar. No importa la estatura moral o ética de sus candidatos o de sus miembros, siempre que puedan juntar votos y ganar una elección. Lo estamos viendo en el caso de Veracruz, lo estamos viendo en el caso de Durango, lo vimos en el caso de Jalisco. El fin de semana, fíjense que me encontré un artículo de alguien, una opinión de alguien del 2015, que hablaba de Pedro Kumamoto. Y decía al final, lo que no saben todos, o lo que parece es que Pedro al final va a saltar un partido político y se va a olvidar de todo, porque al final lo único que quiere es que su nombre sea reconocido. Pues miren, fue pitonizo, profeta. Eso pasó. Y ahí tienen ustedes a Pedro muy contento haciendo ahora reels de Instagram y cosas por el estilo que tienen que ver con su papel dentro de una de las áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social. De Jalisco ni se acuerda. Así son los políticos. Y todos son políticos. Tanto que a veces tienen que tragar no sapos sino mierda. El gobernador de Puebla, el señor Armenta, tuvo que salir a defender a uno de sus alcaldes que le encontraron un montón de droga en su casa. La fiscalía está atendiendo. Es la mejor forma de demostrar que no hay impunidad. Yo acabo de ir a Cuauhtémoc, que está enclavado entre la Sierra Norte y la Sierra Nororiental. Es una nueva microrregión. Y yo no puedo acusar, ni puedo deliberar. Hay una investigación. Yo conozco al presidente municipal, pero no puedo afirmar ni negar. Lo que sí les puedo asegurar es que se debe de aplicar la ley con objetividad,
y no se debe perseguir a nadie, pero tampoco debe haber impunidad. Ni persecución, ni impunidad. En ese sentido. Dicen ni persecución ni impunidad, ¿no? Nada más, si fuera un miembro de la oposición, si fuera Verónica Delgadillo la que lo hubieran encontrado con droga, no quiero decirle lo que estaría pasando en estos momentos en Jalisco. Sería uno de los escándalos mayores, pero mayores, a niveles que uno ya ni siquiera podría pensar a propósito de Jalisco y de violencia. Fue Gerardo Fernández Noroña invitado por Morena a Jalisco. Y lo llevaron el 10 de mayo. Pues claro que no lo fue a ver nadie. ¿Quién quiere ir a ver un político? Mejor vas a ver a ti, madrecita. Bueno, y no esa madrecita, me refiero a las madres, en pocas palabras. Pero ahí, el señor Fernández Noroña tiró una manzana envenenada y todavía se la compraron. Bueno, yo insistiría que las responsabilidades de las autoridades locales y la coordinación a nivel federal, pues se da también con la participación fundamental de las autoridades locales. Voy a poner un ejemplo que nadie me podrá rebatir. Y Guanajuato ha estado incendiado, pero de hace tiempo. Y apenas se fue a, literalmente establecer ahí el secretario de Seguridad Ciudadana, García Harfuch, y la disminución de homicidios es notable. Notable. Fueron de las cosas que... Entonces yo no estoy planteando que eso vaya a suceder, pero a lo mejor eso sucede, que se venga a vivir un tiempo aquí García Harfuch para obligar a que se den los pasos necesarios a la coordinación y a dar un resultado. Ya estuvieron algunas compañeras con cara de felicidad, pero sí, pero es felizmente casado. Tiene 4 hijas. Entonces, no, hombre, y además tiempo quisiera para dormir, porque trae toda la presión de la... También hay compañeros que me dicen, oye, necesito hablar contigo, sí, pero 1 hora, no, hombre, les digo 1 hora, no se la dedico a mi mujer, yo creo que Harfuch debe estar peor. Entonces, sí se tiene que meter en el tema, porque el último caso que mencionó... Déjenme rápidamente, ya que estamos hablando aquí de Noroña en Jalisco, varias cosas. Una, dice que lleven a Noroña a Jalisco, como ha estado en Guanajuato. Noroña nunca ha estado Harfuch nunca ha estado en Guanajuato. Mandó equipos. A donde sí fue a Sinaloa y caminó por las calles y no sirvió absolutamente de nada. De ahí es la manzana envenenada. Que fracase ahí para que deje de ser un precandidato fuerte a la presidencia en 2030, porque Noroña quiere ser candidato en el 2030. Muchas mujeres sonríen, dice. Y ahí Itzul Barrera le dice que mejor él. Miren, no se necesita arrastrarse tanto la vida. En serio, no es tan necesario arrastrarse como algunos se arrastran para tratar de ser simpáticos, o como quieran decirlo ustedes. No es tan necesario. No es tan necesario. Pero además de lo que acaban de escuchar, Fernández Noroña dijo una perla. Presentamos las impugnaciones, no, hombre, se armó la distorsión, así como el manejo de Teuchitlán, que fue un manejo perverso, un manejo de absoluta mala fe para buscar descarrilar al gobierno de la compañera presidenta. O sea, así vamos a estar, enfrentando campañas de mentira, de denuestro, de odio, de calumnia, de desinformación, permanentemente. Quien sacó el tema y lo magnificó fue la presidenta Sheinbaum y su fiscal Alejandro Gertz Manero. Hay que recordarle al señor Noroña. Se lo preguntaron en una conferencia de prensa matutina, un día después de aquel mitin en el Zócalo, después de que Trump iba y no puso aranceles, y ella lo comenzó a magnificar, y luego lo hizo el señor Gertz. Ella misma se iba a descarrilar, ¿o de qué está hablando? Y así nos podemos seguir. Pareciera que se le olvida las cosas como fueron a Fernández Noroña, o porque así le conviene.
no es la historia como la está diciendo él. O tal vez está creyendo que, como le dijeron una y otra vez, que Teuchitlán era como Ayotzinapa, le iban a seguir la estrategia que ellos siguieron en Ayotzinapa. Esos son los problemas reales que tendríamos que ver, no la grilla. Teuchitlán es un ejemplo de cómo en este país la crisis de desaparecidos y de violencia continúa, en donde la colusión por parte del crimen organizado y autoridades, ya hay nuevo presidente municipal de Teuchitlán, y dicen que el anterior, José Ascensión, sí les ayudaba con todo dentro del rancho, que se le investigue y si es así, que se le castigue, pero el rancho de Teuchitlán no comenzó en el 2021, viene de tiempo atrás, ellos mismos lo dijeron. Ahora resulta que solo es el alcalde de Movimiento Ciudadano y no son los anteriores, que se investiguen a todos. Muy complicado cuando solo se quiere seguir un paso de la historia, muy complicado. Sucede así una y otra vez. No nos quieren decir la verdad. El secretario de Agricultura, el señor Julio Verdegué, habló de cómo el gobierno de los Estados Unidos paró la importación de ganado mexicano por 15 días. A ver cómo está el gusano barrenador en el país. Pues descontrolado. Ellos mismos lo dicen. Se burlan de los que dicen que el gusano barrenador es de la fruta cuando es del ganado, cuando lo que tendrían que estar viendo es que el gusano barrenador nos está matando las exportaciones de ganado a los Estados Unidos. Que dio a conocer ayer el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, sobre el gusano barrenador, el cierre que decretó Estados Unidos de forma unilateral. ¿Qué acciones tomará su gobierno para que no ocurra cada mes, como ya lo anticiparon? No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Tengo un informe aquí del propio secretario Verdegué, pues de todas las acciones que se han realizado, todas las medidas para evitar y para erradicar además el gusano barrenador, que normalmente viene por la frontera sur. Se ha estado trabajando, ya lo ha estado informando él y lo sigue informando, puede venir aquí a la mañanera a informar todas las medidas que se han tomado. Entonces no estamos de acuerdo con esta medida. Habló el secretario Verdegué con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, se planteó que van a ser 15 días para poder seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Entonces vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la Secretaría de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos. A ver. Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es decir, no queremos traer ganado que pueda contaminar al nuestro. Vamos revisando cada 15 días a ver si las condiciones son las adecuadas o como está reportando el gobierno de México, está en los casos de gusano barrenador muy avanzados en México. Son los reportes del gobierno de México, no son los reportes extraoficiales o de la comillas oposición. Pero aquí, como les encanta decir otras cosas, donde sí están muy de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos es en la rebaja a medicamentos que anunció Trump apenas el día de ayer. No, yo creo que al revés, va a ayudar. De todas maneras, apenas se anunció el día de ayer, entonces lo está analizando Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, exactamente qué significa este anuncio que hace el presidente Trump, y vamos a informar. Mañana, el Día de Salud, vamos a informar acciones que vamos a tomar para aumentar la producción de medicamentos en México. El presidente López Obrador hizo una acción muy importante para que se compraran medicamentos en el extranjero, que no era permitido.
para ayudar también pues, a disminuir los precios en México, en la compra de medicamentos que hace el gobierno mexicano para todas sus instituciones de salud. Ahora lo que estamos buscando a través de las compras que hace el gobierno es que más empresas vengan a instalarse en México, empresas extranjeras y nacionales, para que se produzca en México el medicamento y eso pues permita mayor soberanía y también pues mayor competitividad en los precios. Entonces, mañana vamos a anunciar parte de esto, también agilización de trámites en COFEPRIS y otras acciones muy importantes, que son parte también del Plan México y de pues la mejora en el abastecimiento de medicamentos en todas las instituciones de salud pública. Entonces, no así a principio en la información que hay al revés puede favorecer a México. Pues sí, efectivamente. Ahora, el problema no es si los medicamentos son baratos o son caros, el problema es que no hay dinero para comprarlos. Trump sí tiene dinero, no tiene tanta lana, pero tiene dinero para arreglar lo de los medicamentos. Ahí hizo esa declaración el día de ayer el presidente Trump, como también hicieron esta declaración en donde ya llegaron a un acuerdo con China. Van a bajar, estaban en 188% los aranceles, los van a bajar. Llegaron a un acuerdo en Ginebra para bajarlo a solo el 10%. Let me put it this way. Nations depend on rules, fair rules. Sometimes they're written down, often they're not. But either way, they give shape to our values. No era esta la declaración, disculparán ustedes, porque esa declaración es de el primer ministro inglés. Que a propósito, qué cosa lo que pasó en el encuentro en Europa, en donde se dieron cuenta de que Macron y el primer ministro germano estaban compartiendo, ¿cómo se los explico? O dicen que estaba compartiendo alguna sustancia. Ahí que andaban los dos muy puestos, muy listos, muy acá, muy aquí. No vaya a ser que se estuvieran pasando entre ambos la caspa del diablo, dirían algunos, ¿no? Entonces, ahí andaba Macron. A ver si en un rato más les pongo el video. Ahora, el que estaba aún enojado pese a los acuerdos con China esta mañana era Donald Trump. We opened up China. China agreed to open itself up to American business to go in. And it would have been a great thing, I think, for China. They would be able to see things that they haven't seen. They would be able to buy products that they have never been able to buy. Would have been great for American business. I think it would have brought unity between China, better unity between China and the United States. And the bottom line is that they canceled it the last day. We were all set to sign it. And then I went a little bit angry. I got a little angry. They said they canceled the deal. The deal was done. It was all ready to be signed. And people went over, they came back to me, sir, they don't want to sign the opening up China. Well. Bueno, pues sí tienen a Trump. Les digo que muy puesto, muy acá. No hay otra manera. También anunció que arregló o está metido en el arreglo entre India y Pakistán. Ya habían comenzado a dispararse misiles, lo cual no era nada bueno para la región, y dice Trump que él ya se metió en esto. Antes de ir con Marco Vinicio, dos cosas más. Fue el fin de semana la primera homilía del Papa León XIV, en donde obviamente la dedicó a la paz. Nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco.
si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Ho accolto invece con soddisfazione l'annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole. Ahí tienen ustedes al Papa León XIV. Esta mañana tuvo un encuentro con la prensa allá en el Vaticano. Hey, good morning, and thank you for this wonderful reception. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much. De muy buen humor, el Papa León XIV. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si iba a venir a México el Papa. Va a ir a la secretaria de Gobernación y ahí vamos a entregar una carta al Vaticano. Si lo puede ver personalmente, muy bien, y si no, de todas maneras se va a entregar una carta para invitarlo a venir a México ya en la fecha que él considere oportuna. Pues ahí tienen, en cuanto se considere oportuno, que se dé una vuelta el Papa. Ya hasta el Norte de Monterrey, el periódico, sacó todas las conexiones para que el Papa sea efectivamente regio, por increíble que parezca. Y ya para irnos, volvió a hablar la presidenta esta mañana sobre el retiro de vice Marina del Pilar, pero por favor revisen las palabras y la actitud de lo que dice. Escuchen por favor a la presidenta Sheinbaum esta mañana, ya para ir con Marco Vinicio. No tenemos información de ello. En cualquier caso, ¿qué es lo que es importante? Porque hay antecedentes. Que el gobierno de los Estados Unidos informe. Eso es lo que se está solicitando. Que informe si es que, en particular, sobre este caso, y si tiene algunos otros casos. Y por qué, en todo caso, está retirando, o por qué retiró estas visas, y si tiene otros, pues por cuál es la razón. Entonces, eso es lo primero, la información. Entonces, tiene que haber información, y después de la información, pues ya veremos qué es lo que están planteando. Porque hay otros casos en donde han bueno, no me quiero adelantar, vamos a esperar la información y después ya comentamos sobre el tema. Hay otros casos que no me quiero adelantar, dice la presidenta Sheinbaum. Hay otros casos que no me quiero adelantar, dice la presidenta. ¡Ay, Dios! El Daily Mail trae las razones. Dice, la foto por la que Trump le quitó la visa. Una fotografía con una figura prominente de un cártel de la droga puede estar atrás de la decisión de la administración Trump de quitarle la visa a Marina del Pilar. En esa fotografía saldría Marina del Pilar abrazando a Emanuel El Bota Serrano, mientras ella quería ser alcaldesa de Mexicali en 2019. Ahí la fotografía de Marina del Pilar abrazada de Emanuel El Bota Serrano. Según el Daily Mail, esta podría ser la razón por la que le quitaron la visa. Pero siendo honestos, no es la fotografía, va mucho más allá. Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook. Mañana a las 8:30 de la mañana. Muy buenos días. Y ahora sí, voy corriendo, porque no queda de otra, con Marco Vinicio para que me dé el reporte de tráfico de esta mañana. Mañana, ya saben, del 2025. Vamos a ver si el audio está perfecto para que Marco lo dé. Hola, Marco, buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo. ¿Me escuchas o no? Adiós, Marco. Te tengo que volver a meter porque el audio no está tan bien como uno quisiera, pero ahora mismo lo arreglamos, ¿no? Todo fuera como eso, nada más tenemos que meter 2 veces a Marco Vinicio y ya con eso se arregla absolutamente todo. Ahí vamos con Marco, con el reporte de tráfico en esta mañana. Ahora sí, Marco, el audio es todo tuyo, vas. Claro que sí, comentarles cómo se encuentran. Buenos días a todas y todos principalmente. Espero que hayan pasado un feliz Día de las Madres quienes son mamás y que lo hayan celebrado con sus mamás quienes todavía tienen a sus mamás. Por otro lado, cómo se encuentra el tráfico en la metropolitana. Hay un accidente en la avenida Jesús Michel González a la altura, en dirección hacia Periférico, a la altura del fraccionamiento Valcanto, tómalo en consideración. Además hay cierres todavía en la avenida Camino San Sebastián. Hay un percance en la avenida Concepción y calle Hidalgo, esto justamente el Tlajomulco. En Periférico Nuevo y Camino Matatlán hay un percance donde un vehículo chocó contra el muro de contención. Esto en dirección de Tonalá hacia Guadalajara. En la avenida Patria y Altamira, otro percance para que lo tomen en cuenta, igual que avenida Prolongación Colón y calle Independencia, en sentido hacia Camino Real a Colima. Hay obras lateral de Amanamiro Otero, tomen en consideración, recuérdenlo, de Ámbar a Granate, así como en la avenida Faro de Barlovento a avenida Las Rosas. Semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida Ávila Camacho y Jacarandas, mal sincronizados los de Avenida Vallarta en su cruce con Enrique de León, así como en la calle 5 y 8 de Julio. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Lázaro Cárdenas del Nuevo Revolución hasta la zona de Avenida Colón, Avenida Tabachines y Periférico Norte, Plutarco Elías Calles en su cruce con José María Iglesias y Avenida Santa Margarita y Servidor Público, también con mucha carga vehicular esta mañana, lo que en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Gracias, Marco. Mañana a ver si comentamos un poco cómo fue el Día de la Madre allá en Guadalajara y otras cosas que me están surgiendo como pura duda. Claro que sí, Gonzalo, con todo gusto. Platicamos del tema que sea y aquí están. Y otra cosa nos pasa, por aquí nos vemos mañana. Gracias, que estés muy bien. Un abrazo para ti y para todos. Cuídense. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real. Conversaciones. Y ahora para ustedes, nomás por no dejar, les voy a poner algo que se me hace ahora sí, único. Por lo menos va a ser único para esta mañana. Tengo para ustedes una conversación que tuve hace un par de días con el único Fito Páez. Fito, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. Veo de nueva cuenta que estás ahí en la sala donde compones. La última vez que nos vimos fue en persona en Ciudad de México, en una habitación que habían puesto para pláticas que tuviste por el lanzamiento de esta rechura del amor después del amor. Y en todo este tiempo que no nos hemos visto, has estado muy activo. Primero que nada, reconquistando el Zócalo capitalino, reconquistando, pues yo no sé si reconquistando o más bien refrendando ese cariño que te tienen los mexicanos y que tienen para tu obra artística. Antes de comenzar con Novela y lo que ha pasado en los últimos días con tu gira por los Estados Unidos también, ¿cómo sentiste este refrendo de cariño por parte del público mexicano? Gonzalo, qué bueno que arranquemos por acá porque la verdad que fue un hito en mi vida esa noche, porque a mí me da la sensación que comencé se abrió un portal para mí, o México me abrió un portal nuevo, es como el abrazo definitivo, casi como si me hubieran dado la ciudadanía, te digo, eso sentí, un amor tan fuerte, aparte sé que se transmitió para todos lados, para todo el país, me llegaron noticias de todo México, unos saludos tan hermosos y unos mensajes tan cariñosos, y la noche allí mismo tocando en vivo fue un recuerdo inolvidable, así que sí que fue un hecho central en mi vida, porque aparte estaba también en un momento muy especial en mi vida, entonces fue una noche inolvidable, un antes y un después, te diría. Perdón que sea incrédulo, ¿en serio no esperabas que la gente se volcara de esa manera hacia ti y a lo que has sembrado en su vida durante tantos años? A ver, nunca convoqué tanta gente en México, entonces esto como era gratuito, ahí lo que ves que no había una mayor, no había publicidad, no había nada, era simplemente el pueblo yendo a escucharte, entonces cuando volvés a ver los tapes, y ves que todo el mundo está cantando y que todo el mundo está bailando, realmente sentís que, bueno,
estás en el centro del corazón de la gente. Y eso es de una conmoción para cualquier persona que haga esto, que no tiene adjetivación, te diría, ¿no? Antes de ir con novela, descríbeme un momento qué pasó cuando acabó el concierto en el Zócalo. O sea, ¿cómo estabas? ¿Estabas energetizado? ¿Estabas drenado de energía por haberla compartido con tantos miles de personas? ¿Qué pasaba por tu mente? Fui muy emocionado al hotel, ¿viste? Estaba con mis hijos, los abracé, lloramos, le pasó de todo. Fue esas noches, te repito, con esas noches inolvidables, que es un solo tiro. Entonces, no lo sé, estaba todo revuelto también, en mi vida estaba revuelta, entonces fue un momento muy mágico y muy alucinante. Déjame partir de ahí entonces para platicar de novela, porque si ese momento de tu vida tenía esa revoltura, no sé si también como que estaba en paralelo con el proceso creativo de esta producción. Puede ser. A ver, los que hacemos esto, estamos en contacto con las emociones, digamos, es una tarea obligada. Por supuesto que también hay un marco de pensamiento, de reflexión, pero lo nuestro es la acción, el momento de la acción, de actuar. O sea, uno escribe el guión, ¿viste? O escribís la canción en tu casa, pero el momento es cuando la vas a cantar. Ahí está todo. Entonces, eso produce muchas conmociones que uno no conoce por qué se generan. O sea, bueno, me emocioné porque pasó tal cosa, tal otra. No sabés, en un momento te perdés. Ahora, en la vida de las personas pueden pasar tantas cosas y uno cree que está llorando a una expareja o a tu mamá o a quien sea. Y simplemente está llorando todo eso junto, posiblemente. Y a veces, en ese llanto, en esas lágrimas derramadas, también hay alegría. O sea, mixed emotions es en inglés, y los Stones hicieron una canción preciosa con esa idea. Así que esas emociones te encontradas, ¿no? Sí, pensaba que del Steel Wheels del 89, que efectivamente habla de la manera en la que se reencuentran Mick Jagger y Keith Richards después de un tiempo en donde estaban peleados, y entonces para hacer el disco y hacer la gira que hicieron en ese momento, dijeron, a ver, sí, puede ser que nos odiemos en este momento o que nos odiáramos en el pasado, pero no puedo vivir sin ti, no puedo vivir con esa energía motora que me hace continuar dentro de este tren. Qué apasionado ese vínculo, ¿no? Pero es el mismo vínculo que creo que tenemos todos en esta vida con lo que somos, ¿no? O sea, tú no solo con la música y con el público, sino con el piano y con esta fuerza creativa inagotable, porque la última vez que platicábamos, hablábamos de una revisión de un material que se ha vuelto indeleble dentro de la historia de la música latinoamericana, pero hoy también estás haciendo esa misma apuesta con algo nuevo y muy osado. A ver, hacer esto es como respirar, Gonzalo. O sea, viste, a veces uno dice, no, pero mirá, cuánta actividad tenés. No, es bastante más simple todo. Te levantás a la mañana, venís al piano o a la compu, escribís, ensayás, tocás, estudiás, y mientras, pum, uy, mirá, apareció una canción nueva. Va surgiendo todo. Uno no hace las canciones para un disco, como tampoco escribe un cuento para un libro, ni a veces en una película sí, necesita tenés que desarrollar una historia X para una película, para un guión, pero después uno trabaja fuera del formato, ¿viste? Después sí se van pegando las piezas y vas armando el puzzle, pero en principio se hace como una respiración. Esta respiración tardó 38 años, desde que surgió la primera idea en un departamentito en calle Santa Fe, en Buenos Aires, hasta que tomó cuerpo en Los Ángeles, definitiva, en la mezcla que hizo Gustavo Borner, ¿no? Y fue un hermoso aprendizaje también,
al respecto de cosas que son también extramusicales, como por ejemplo trabajar afuera o permitir que la ansiedad no juegue una mala pasada. Entonces, si tardó tanto tiempo en llegar esa copa, bueno, ahora hay que bebérsela lentamente y disfrutarla, ¿no? Pero, a ver, déjame escudriñar un poco en el proceso, porque cualquier otra persona hubiera dejado ya en algún baúl o en algún lugar, en algún archivero, una idea de hace 38 años, porque pues al final del día pues van muchas cosas pasando alrededor. El seguir jalando el hilo se convierte en un proceso catártico, me imagino también dentro de la parte creativa, ¿no? Total, y aparte también te enseña la humildad, ¿no? A volver a revisar ese material y decir, ay, mira acá qué bueno, vamos a retrabajar esto, mientras estás haciendo otra cosa también, y criando hijos. O sea, es todo junto. Y en un momento lo que sucedió también fue que como el formato era un álbum y una película, cuando terminé el guión de la película, eso también me dio el último empuje para poder animarme a terminar de poder contar eso en canciones. Obviamente, como toda la vida, es multifactorial, y no solo fue eso, sino fue que mi novia se iba a vivir a Madrid, entonces la acompañé, dije, bueno, voy a ser de consorte, te voy a acompañar en tu emprendimiento, ¿y qué hago? Dije. Y ahí llamé a Sony España y les pedí todo lo que no me iban a dar, y me lo dieron. Entonces ya no me quedaba otra más, estaba con la pared, estaba entre la espada y la pared, y en el medio novela. Así que fue casi como finalmente una tarea autoimpuesta. Voy a terminar esto que es muy hermoso, y no puedo depender de que si la película se hace o si no se hace, el álbum va a existir igual. Y al tener el guión terminado ya tenía todos los personajes estaban cerrados, ya sabía lo que hacían. Entonces fue un marco de orden que me ayudó muchísimo cuando tuve que tuve que componer las 17 canciones nuevas, porque del original quedaron solamente 8. Fíjate nada más, y me surgen muchas dudas a partir de escucharte, porque sí, crear es como respirar, pero se respiran aires distintos. Es distinto el aire de Santa Fe que el de Buenos Aires, que el de Madrid, que el de la Ciudad de México. Es distinto el aire de hace 38 años al del 2024, 25. ¿Cómo ensamblar cada uno de estos distintos impulsos creativos para crear efectivamente? Y regreso, ¿cómo ensamblar estas 17 canciones con las 8 que ya existían y que todo termine siendo no solo coherente, sino que además tenga que ver con la otra parte de la obra, que es la cinematográfica? Esto es la prueba fidedigna, Gonzalo, querido Gonzalo, que uno es la misma persona. Por más que las canas se vengan encima, que empiecen las arrugas al lado de los ojos, seguís siendo el mismo niño, tenés la misma curiosidad, querés llegar a arribar a algo. Entonces, es una gran prueba para poder decirlo esto, porque en ningún momento te vas a enterar qué tema hice hoy y qué tema fue yo hace 38 años. Entonces, un día de copas te lo voy a contar, pero digo, eso es lo hermoso que tiene esta labor. Por eso te decía antes que para hacer estas tareas, estas artesanías, hace falta descartar las ansiedades, ¿no? Y también se aprende eso, la humildad, esquivar la ansiedad, concentrarse y también estar atento a la señal que te disparan
muchas antenas y te dicen, es ahora. Porque si no estás atento, posiblemente pierdas la oportunidad de hacerlo y mucha gente se va a perder la oportunidad de escucharlo. La madurez te ayuda a evitar la ansiedad. Y pensaba, porque venía escuchando en el radio alguien que hablaba de un libro que leí el año pasado que se llama La Generación Ansiosa, que no sé si ya lo leíste, que es de un psicólogo norteamericano que habla de cómo ahora los niños y los adolescentes viven brutalmente ansiosos de lo que sucede en redes sociales, ¿no? Pero yo creo que pasaba también en nuestra juventud, ¿no? Vivías ansioso por si alguien te hablaba por teléfono o te dejaba un mensaje en el celular o te mandaba una carta o un telegrama o en tu caso, pues cuántas tocadas tuvo en la radio una canción, y como vas madurando, esas ansiedades se van quedando a un lado, ¿no? A ver, muchas cosas me sugiere tu reflexión. Creo que sí, hay algo en el paso del tiempo que se templa en el mejor sentido. Se dice las mieles del paso del tiempo. Yo cuando era más joven decía que no las sabía y ahora te aseguro que sí. Por un lado. Y por otro lado, sí, no podemos dejar de señalar que estamos, como dijo nuestro amigo Bifo Berardi, el gran filósofo italiano, viviendo en una época de demencia masiva. Entonces, la ansiedad sería el mal menor que está padeciendo hoy la raza humana. Entonces, esa ansiedad produce infinidad de fenómenos, entre ellos fenómenos estéticos o antiestéticos, ya veremos cómo lo nombramos eso. En mi caso, es retirada a volver al libro, al abrazo, a los hijos, al piano, al estudio, a la concentración como arma para defender con uñas y dientes lo humano que hay en nosotros, o sea, lo frágil, lo vulnerables que somos, lo audaces, lo valientes, todo lo bueno y lo malo, todo, y lo confuso. Y también es una manera, esto es una especie también de alegato que puedo hacer entre la suerte y mi voluntad sobre los tiempos que me tocaron vivir. Entonces, hay que tomar decisiones para salirse de todo eso. Algunos pueden tomarlas, tienen la suerte, y otros no. Hay que ayudar. Entonces, la música, el amor por la música y las palabras y el amor por la artesanía es lo que hay que transmitir. Más allá de que eso sea un dramón o sea una comedia, no importa. Tiene que estar hecho con amor, con entrega, sabiendo lo que uno está haciendo. A mí esto de la democratización tecnológica me parece que por lo menos hay que encomillarlo. O sea, hay mucha toxina en el aire, mucho tóxico. El aire mueve energía, el parlante cuando se mueve energías. Esas energías, qué sé yo quién lo está haciendo. Se escucha muy poco amor por la música hoy. Se escucha que no hay armonías, que no hay melodías. ¿Qué pasa? Che, eso no es música, es otra cosa. En todo caso, como propongo en el ensayo que estoy a punto de publicar, hay que buscar hay que poner otra nomenclatura, llamarlo de otra manera, que pueda existir, pero no lo llamemos música, por favor. Es que escuchándote y pensando un poco en otra vez cómo estás haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, y ahorita entramos a Berkeley y a Gershwin y algunas cuantas cosas más que han pasado en los últimos días. Me queda claro también que tú te vuelves una influencia dentro del mundo musical, pero también dentro de la esfera social, pero también me estás dejando claro que tuviste otras influencias mientras estabas escribiendo novela. Y no me refiero solo a influencias musicales, sino más bien influencias académicas o influencias filosóficas. ¿Hay algo que estuvieras leyendo en la manufactura de estas últimas 17 canciones que de pronto esté metidas dentro de estas melodías?
No. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué me pasa? Cuando escribo, no leo. Y cuando hago música, no escucho música. O sea, me aíslo totalmente, o cuando filmo no veo películas. No, me aíslo totalmente de las opiniones. Ay, no, mirate esta película porque acá hay algo parecido, o fíjate esta música que... No, casualmente lo que quiero es que nada más me influya ni intervenga, porque estoy buscando algo que no sé qué es. En todo caso, voy a tener que inventar una nueva forma. Entonces, no quiero que nada me abrume en ese momento. Después sí soy un lector muy curioso, me gusta estudiar música, me gusta estudiar cine, volver a verla y releer los libros y las películas, escuchar los discos. O sea, sí estoy muy activo, con mucha información que vas procesando. De paso también estudiás, mientras escuchás Mahler, estudiás Mahler. Mientras escuchás a los Beatles, estudiás a los Beatles. Entonces se producen muchas cosas a la vez, algunas por naturaleza y otras son, como le dicen, como las cosas del oficio. Formación, ya hasta por deformación, ¿no? No, de efecto profesional, de formación profesional. Oye, y no surge luego esta parte en donde entiendo el proceso creativo, o sea, en esta parte en donde tengo tanto no ruido, pero ya tengo tanta información que prefiero quitarla del momento para concentrarme en lo que me está inspirando. Pero ¿qué sucede cuando de pronto terminas el proceso creativo y dices, me acaba de surgir algo a partir de algo que vi, escuché o leí que hubiera quedado perfecto en esta casilla dentro de este disco o dentro de esta película? Mira, yo no me privo de nada, la verdad. Estábamos yéndonos de Abbey Road, faltaba una hora menos para terminar. Terminamos antes, el último día, milagrosamente, no me preguntes por qué, seguramente por el genio de Gustavo Werner, que fue uno de los productores del álbum. Y había quitado un tema que se llama Balas y Flores, porque me detenía el ritmo de la escucha, ¿viste? Entonces, antes de irme dije, vamos ya, agarrar 2 micrófonos, le dije a Warner, que fue, de hecho está filmado y va a salir un clip en algún momento, porque se hizo en una toma, 2 guitarras, una celesta y un piano, y la voz en vivo, y lo grabé. Y cuando terminamos de tocar ese tema, que era el tema que contaba los personajes del circo, ¿quiénes eran? Se pusieron todos a llorar. O sea, los músicos, los gringos, los ingleses, digo, los argentinos, los técnicos arriba. Entonces, digo, también esos chispazos son tan potentes, si funcionan, que hizo que el tema vuelva al álbum. Y se frena un poco la máquina, pero no pasa nada, porque es tan emocionante el momento, y es tan lindo, que aunque frene un poco el andar, bueno, a veces la nave con que ande está bien ya, ¿viste? Y la nave va, decía Fellini, ¿no? Bueno, a veces se frena un poquito, pero después sí vuelve a retomar el camino, ¿no? Ese circo que viene en novela, tengo toda la impresión de que es un circo en el que ha estado siguiéndote desde hace décadas. Y no sé si tú dentro de ti seas parte del circo, o más bien seas el dueño del circo, o seas consecuencia del circo. Yo diría todo eso junto. A ver, el circo termina formando parte de un círculo en el cual uno es el domador y es el público. Es el dueño y es el que compra el ticket, digo. El circo como el espacio criollo de la representación, del espectáculo, ¿no? Qué hermosura, ¿no? La gente haciendo su trabajo, la burguesía, la gente trabajadora, y llegaba el fin de semana
Y bueno, lo que eran antes los chamanes, en tiempos inmemoriales, después lo representó el circo, aquí y allá. Entonces es una figura milenaria, atávica, donde nos íbamos a distraer. Algunos iban a la ópera, otros iban al circo. Entonces me parecía que era un lugar de encuentro muy lindo, donde se preparaba el espectáculo. Eso después transmutó en el cine, en el teatro, en mil situaciones, en espectáculos musicales, quiero decir. Pero el circo tiene algo esencial, que es sacar al espectador de su mundo habitual y llevarlo a un mundo fantástico. Por supuesto, ya pasó el tiempo, en aquellos años cuando había circos ambulantes y más marginales, se maltrataba a los animales, pasando mil cosas que ahora no pasan más. Pero más allá de la idea woke, digamos, de eso, que aparte es muy salvaje por otro lado, me da la sensación que ahí en el circo uno puede ver la representación de los deseos, de la fantasía. Entonces ese lugar, ¿cómo no vas a querer volver siempre a esa primera escena cuando viste por primera vez a dos acróbatas cruzando por un trapecio o a un elefante parado en dos patas con un perrito en la cabeza? Eso es una cosa muy emocionante, muy hermosa. Entonces ahí está el Circo Beat dando vueltas, que a la vez fue canción y fue la canción que abría un disco que se llama homónimo. Así que sí, tenés razón. El Circo Beat de alguna forma fue una primera preparación para llegar hasta aquí. ¿En qué momento del circo mundial estamos, Fito? Y te voy a decir de dónde me viene también la referencia. Porque pensaba yo ahora con la muerte de Francisco y ahora que es el cónclave en esta semana, ¿cómo está esta enfant terrible, esta monja rebelde que va y rompe todos los cánones del protocolo para rendir un homenaje a Bergoglio y uno sabe que se veían cada semana y que ella vive dentro de un circo? O sea, que ella está dentro de los pocos circos que Me estoy enterando de la historia ahora mismo. No tengo idea de lo que me estás contando. Te platico rápidamente. Había una monja que de hecho fue recopilada por muchos medios de comunicación, una mujer de 80 años de edad, que era de las monjas más cercanas a Francisco, y que era monja cercana porque iba y le llevaba a transexuales, y le llevaba a minorías, y le llevaba a gente que no necesariamente la Iglesia Católica arropa o abraza. Y lo sorprendente de esto es que ella no vivía en una congregación, no vive dentro de un monasterio, no vive dentro de un claustro, vive en un circo. Vive dentro de un circo que está cercano a Roma, y cada miércoles iba con algunos de los miembros del circo, pero además con otras personas que se acercaban a partir del circo. O sea, la manera en la cual esta vivencia de lo sorprendente y de cómo los deseos pueden estar en donde menos uno lo espera, continúa muy latente y muy presente en este 2025, Fito. Bueno, a ver, es una historia hermosa esta que me contás, y por supuesto el circo, alrededor del circo siempre se abrigó la marginalidad, porque venía gente de cualquier país, hablaba otros idiomas y tenía otras culturas, y el circo lograba englobar y darle cuerpo a esas personas de vidas transhumantes, de vidas migratorias, ¿no? Y mira, no lo conocí a Bergoglio, pero todo lo que me llegó de él está en consonancia con esto que vos decís. Él recibiendo a la gente de la marginalia, él recibiendo a la gente menos empoderada o no empoderada, él conectado cada vez más, sobre todo en el final, con lo que hay que estar conectado, que es la esencia
de la prédica cristiana, ¿no? Entonces, obviamente, eso habrá generado siempre un ruido adentro de este organismo tan complejo como es la Iglesia Católica. Y es hermoso también para él terminar la vida así, creo, ¿no? En el hueso de lo que lo llevó a ser el representante máximo del catolicismo en la tierra, ¿no? No quiero terminar esta conversación sin antes preguntarte cómo te fue en estos días en los Estados Unidos. Y una pregunta que me surge. ¿Todos los pianos es lo mismo tocarlos o tocar en el piano de Gershwin tiene otro tipo de connotación? Mira, fue tan sorprendente porque primero me reciben en la Library Congress, en la librería de Congreso. Yo no sabía lo que iba, básicamente. Y había pedido, que haya alguien, me acuerdo, le dije a la piba de Sony o a mi manager, no me acuerdo, digo, que haya alguien a quien yo le pueda pedir, a dónde están los originales de Mark Twain, o los de Dickens, o los de Hemingway, y ver si hay cosas argentinas acá. Bueno, se ve que esa inquietud llegó y me recibieron con una mesa en la cual me contaron mi historia, te diría. Fue muy alucinante. Y también, más allá de mi experiencia personal, creo que lo que en un momento Alberto Ure, un gran director de teatro argentino, escribió sobre la idea de la falta de archivos y lo importante de los archivos es cómo se constituye una nación, con los archivos. Entonces, eso es un tesoro, te diría, en el cual, aparte de la historia gringa, tienen cosas. Me mostraron, por ejemplo, partituras de Mozart o de Beethoven volcadas con una copa de vino, o de Leonard Bernstein o de Piazzolla. Me mostraron una foto de Rosario del año 1800, no sé cuánto. Me mostraron un grabado de Goya inédito, ediciones de Roberto Art del 1920 y pico, del Juguete Rabioso, un libro de Macedonio Fernández. O sea, con un amor me recibieron y me contaron parte de mi historia que estaba allí, más parte de la historia de ellos, más las cosas que a mí me interesaban, no solo de la música, sino también de otras artes. Entonces fue tan sorprendente. Entonces cuando terminamos me dicen, bueno, we got another gift for you. Tenemos un regalo, un último regalo para usted. What else? Digo, ¿qué más? ¿Se terminó? ¿Está? Y me llevan a un cuartito donde estaba el piano de George Gershwin, que era uno de los músicos que mi padre me ponía cuando era niño y que se terminó convirtiendo en uno de mis compositores favoritos de la historia de la música. Junto al un escritorio muy chiquito donde él escribía y un retrato de Ira Gershwin, su hermano, detrás del piano. Y tuve la suerte de poder tocar parte de la Rhapsody in Blue en su piano y un tema de novela que se llama El vuelo. Y sí que suena diferente, ¿eh? Y lo tenían a la Steinway en perfecto estado, como se debe. Ya me gustaría que aquí en Argentina se hubiera guardado el piano de Gerardo Gandini, o los pianos de Charly García, o los de Mariano Mores. No están en ningún lado. Entonces, también aprendes algo allí, con la importancia de un archivo, del amor por lo generado en el terruño. Eso fue lo más importante que me llevé de allí. Pues, dos cosas me quedan. La primera, pues que creo que es una proeza o es una labor que no solo tienes que hacer tú y la gente en Argentina, sino que tenemos también que hacer en México. Yo creo que no existen los pianos en donde compuso Lara,
Claro. ¿Dónde está el piano de Lara? No creo que chance en una de esas está en algún lugar de la XCW, pero lo dudo, o donde componía José Alfredo, o los lugares en donde componía Juan Gabriel, o donde, en fin, tantos. O Manzanero. Manzanero, el piano de Manzanero. Yo creo que el piano de Manzanero debe de estar en su casa en Mérida. Ahí él tenía uno en una casita que tenía en México, de haber tenido varias, donde recibía a sus amigos con copas, y tenía un pianito de pared muy lindo. Él debe haber tenido varios, seguramente. En una de esas, y en unas te voy a comprometer, debiéramos hacer la visita de los 7 pianos ahora que vengas a México y buscar 7 pianos de 7 compositores. Sí, pero qué hermoso eso, ¿no? Qué amor por las cosas. Pero no quiero dejar perder, ya para terminar, Fito, una cosa importante. Porque te enseñaron eso porque tú eres parte de esa historia mundial. O sea, creo que sí hablamos de compositores, hablaste, qué bueno que mencionaste a Charly García, pero tú estás en ese nivel, y estás en ese nivel en donde, y regreso al inicio de la conversación, en donde has movido tantas conciencias, tantas vidas, has dado sentido a tantas personas en el mundo, que muy probablemente... Qué emocionante que me digas eso. Pero es la realidad. O sea, yo me imagino que va a llegar un momento en donde la gente llegue a los archivos, no solo en Argentina, sino a este archivo en los Estados Unidos, y o sea, allí está la obra de Fito Páez, y movió esto bajo estas condiciones y a tanta gente. Y creo que yo te voy a pedir un favor, así como hoy en día estamos hablando de estos pianos que pueden estar desaparecidos, cuida mucho tu piano, porque va a llegar... De hecho, tengo en la otra habitación, que no te puedo mostrar porque tengo una computadora grande ahora, pero si me das un minuto te voy a sacar la foto del piano donde estudié y donde hice mis primeras canciones. Dame un minuto, te lo doy todo el tiempo que quieras. Fue Fito al otro lado de su habitación a tomar una fotografía y regresó así. Sí. Un segundo más. Mira, Gonzalo, este piano, wow, es un August Foster, un piano del 1800, del fin de 1800, y ese piano fue donde tocó mi madre, donde tocó mi abuela, donde tocó gran parte de la familia. Las tertulias se animaban con los pianos en aquellos años, no había televisión, no había internet, no había nada. Así que pude rescatarlo de la casa de mi tía Charito, que él lo tuvo guardado durante muchos años, porque ella también lo tocaba, y cuando falleció, antes de fallecer, me lo dio. Me dijo, llévatelo, me dijo. Entonces ahora lo tengo aquí y lo cuido como si fuera un hijo. En muchos años, si antes Trump no acaba con el mundo, alguien va a llegar a tocar ese piano como tú tocaste en el piano de Gershwin. Y se va a escuchar igual de bien como se escuchó la Rapsodia en Azul interpretada por ti hace unos días allá en los Estados Unidos. Qué hermosura. Mira, ojalá y también nosotros tomar conciencia de que tenemos que nosotros hacer nuestros archivos y preparar y fundar la historia de nuestras naciones. Y no tener que ir a buscar al archivo de otro país esas cosas, ¿no? Eso es central para poder independizarnos y estar bien de la cabeza. Yo me lo voy a llevar de tarea y te prometo que la próxima vez que nos veamos, ojalá y la haya, te voy a dar paso de qué he hecho para ello, que no se quede en el aire como muchas cosas luego pasan en esta vida. Gracias, Gonzalo. Nos vamos a tomar un tequilazo y vamos a charlar de esto cuando vuelva a México. Que así sea. Yo por lo pronto te mando un gran, gran abrazo con toda mi admiración y cariño. Gracias, Gonzalo. Lo mejor, ¿eh? Cuídate mucho. Igualmente. Chao. Ahí está Fito Páez esta mañana aquí en Real. Qué gran conversador es Fito. Gran conversador. Y a mí me da enorme gusto el poder compartir con ustedes cuando se tienen este tipo de oportunidades de hablar con gente que tiene esa cosmovisión y que la quiera compartir también. Eso siempre se agradece.
Momento del Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús habló así: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es apartado de las ovejas, este se le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán un extraño, sino que irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la oveja. Si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Solo tengo tiempo para agradecerles. Nos escuchamos mañana a las 8:30 de la mañana. Esto es real.